AXA Live, el podcast. Bienvenido a AXA Live, el podcast. El espacio donde conversamos sobre temas dentro y fuera de la caja con las voces más representativas del amplio universo del cartón corrugado. AXA Live, el podcast. Hola, soy Andrea Mora, directora ejecutiva de AXA, y este es un nuevo episodio de AXA Live, el podcast. Tengo el honor de compartir el día de hoy con doña Marcela Páez, nuestra invitada, que nos trae un tema interesantísimo de logística para nuestro sector. Marcela, les voy a hablar un poquito de ella. Es fundadora, CEO de MVP Advisor, una firma de consultoría especializada en gestión logística con enfoque estratégico, sustentable y flexible. Marcela es ingeniera industrial con formación en logística y un MBA con especialización en última milla. Cuenta con más de 20 años de experiencia liderando procesos de transformación logística en la región. Bienvenida, Marcela, y muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. Ya tuve el placer de conocerte en convención hace 2 años y pues estamos felices de tenerte en este nuevo episodio de AXA Live, el podcast, en nuestra segunda temporada con este tema pues muy relevante para nuestra industria. Bienvenida. Muchísimas gracias, Andrea, y gracias por esta invitación. La verdad que es un placer poder participar y poder colaborar o ayudar en esta información, en toda la información que podamos brindarles, que sea de ayuda tanto a ustedes como a todos sus asociados. Muchísimas gracias, bienvenida. Bueno, vamos a dar inicio. Todos estos temas son súper relevantes e importantes, ¿verdad? Pero este podcast queremos enfocarlo un poco en cartón corrugado y logística del e-commerce. Sabemos que traes 1000 información y experiencia que nos pueden ayudar a todos, ¿verdad? Y pues comencemos entonces. Vamos para comenzar y dar un poco de contexto al tema que hoy nos tiene acá. En los últimos años, el crecimiento del comercio electrónico ha redefinido muchos procesos logísticos, ¿verdad? Desde su experiencia, Marcela, ¿cómo ha cambiado esta dinámica, la forma en que se piensa y gestiona el cartón corrugado dentro de la cadena de logística? Bueno, creo que el cartón corrugado es uno de los grandes protagonistas dentro de la cadena logística del e-commerce, ¿no? Porque está en todas partes, está en los procesos de todas las empresas que componen esta cadena, desde los inicios hasta el consumidor final, que es hoy quien accede a través del comercio del e-commerce. El e-commerce, si bien tiene varios años, ya durante este siglo se ha ido desempeñando, creo que le debemos a la pandemia la gran expansión que tuvo, con yo siempre digo, una realidad o algo que veíamos precario o temporal, una forma de trabajo temporal que llegó para quedarse y es hoy porque todos los hábitos que adaptamos, como consumidores lo hablo, ¿no? Todos los hábitos que adaptamos a través del comercio, del e-commerce, ya quedaron en nosotros. Y eso es lo que le dio el crecimiento exponencial. Entonces, ¿qué transformó? Y primero que nada transformó en cómo este consumidor final, cómo juega o qué rol cumple dentro de la cadena logística. Ya no es tan fácil definir cómo voy a atender al cliente, cuándo, con qué, etcétera, sino ya el consumidor final nos está diciendo cómo quiere ser atendido. Y en este juego que se inicia, donde él me dice cómo quiere ser atendido, empieza a determinar las reglas de juego, y una de esas es, quiero el producto y lo quiero ahora. Exacto. Y no sé si quiero pagar un extra por esta entrega, o si pago un extra realmente me lo tenés que traer dentro de las 12 horas o de las 24 horas. Entonces, eso redefine, y aquellos proveedores, que estaban acostumbrados a trabajar con el retail, se encuentran ante un nuevo canal que es totalmente distinto, donde las atenciones son rápidas, donde los volúmenes no son manejables. Quizás con 72 horas tenemos volúmenes que no eran los esperados, porque atrás empiezan a haber distintas acciones, como las acciones de Black Friday, las acciones de Navidad, la aparición de influencers que hacen que se dispare determinado producto que no teníamos pensado. Y eso nos hace correr a todos atrás en la cadena. Entonces, esa es una de las grandes transformaciones. Y la otra gran transformación que se produce es que ya no podemos hablar de cadenas logísticas.
Ya no podemos hablar de un eslabón atrás del otro, todo organizado, sino esto ya son redes que se interrelacionan entre proveedores, clientes y el consumidor final, donde el consumidor está en el centro hoy. Entonces, hoy, desde el punto de vista del packaging o de las empresas productoras de packaging, que en este caso es el cartón corrugado, pasan a tener otro tipo de protagonismo. Ya no vendo un contenedor, ya mi producto pasa a ser un packaging logístico que es parte de la experiencia de compra. Entonces, me tengo que adaptar a este nuevo escenario. Este nuevo escenario que me dice que no hay margen para ineficiencias, porque todos son respuestas rápidas, respuestas correctas, donde no me puedo equivocar, donde ahora el consumidor final, como decíamos, es el centro de esta cadena logística. Entonces, ¿en qué me cambia? En que tengo que ser una empresa ágil. Tengo que responder rápidamente a las nuevas necesidades del mercado, que no siempre están predeterminadas. Tengo que tener un buen diseño logístico. Debo poder realizar trazabilidad de qué sucede en cada eslabón o en cada parte, cada punto de esta red logística. Y tengo que ser sostenible. La sustentabilidad hoy es algo que me pide el consumidor. Si te lo puedo resumir, te puedo decir que simplemente no tenemos tiempo de reacción con el e-commerce. El diseño pasa a ser la imagen del producto, o sea, el diseño de la caja o del contenedor pasa a ser parte del diseño del producto. Y también una realidad que nos presenta es que nos genera una alta generación de desperdicios, que es donde tenemos que empezar a trabajar, porque hoy tenemos consumidores que buscan sustentabilidad dentro de todos los procesos. Claro, de hecho, eso era un tema que tocamos en el podcast pasado con nuestro invitado sobre todo este tema, ¿verdad? De que la caja ya tiene que formar parte de esa experiencia para generar ese valor y llegar al cliente, ¿verdad? Que no solamente espera lo que están enviando o lo que compró, sino también vivir esa experiencia con la caja, ¿verdad? Correcto. Y esto conlleva muchísimas otras variables después de ya recibir, pues obviamente lo que queríamos. Y esto lo voy a ligar entonces con esta otra pregunta que me parece súper interesante de cómo el e-commerce, que ha elevado las expectativas de los consumidores, por supuesto, y vos lo estás diciendo, las transformaciones como entregas rápidas, empaques funcionales y sostenibles, ¿qué deberíamos considerar hoy o qué debería considerar hoy un proveedor de cartón corrugado para alinearse a estas nuevas exigencias logísticas? Yo trataría de resumir los puntos más importantes. O sea, hoy la necesidad es poder ser veloz, flexible y tener compromiso en las entregas. Eso, digamos, serían los ítems más destacables. Ahora, ¿cómo lo logramos? Primero, los tiempos de entrega. Lo que hablábamos antes. Aparecen nuevos jugadores, Black Friday, Navidad, entregas a 72 horas, campañas, digamos, a 72 horas, que nos hacen cambiar nuestra forma de trabajo. Entonces, ¿cómo cumplo? Y la forma de cumplir es con stocks de seguridad. Poder incrementar mis stocks de seguridad para poder actuar rápidamente, pero eso tiene un costo. Claro. ¿Sí? Y no solo que tiene un costo, sino tengo que poder predecir cómo va a ser esa demanda o sobre qué tipos de productos va a ser esa demanda para tener el stock correcto. En la otra punta tenemos agilidad, producción ágil. ¿Cómo somos más ágiles en la producción? Con producciones continuas, acercándonos más hacia al cliente. Tenemos que encontrar la forma de eliminar los procesos o los puntos improductivos y ser más ágiles en la producción. Otro tema es diseño a medida, ¿sí? Empezar a trabajar con empaques que sean más fáciles de armar, que aprovechen el espacio en el cliente o en el camión, que sean de cierre fácil, que no necesiten mucha cinta, que no se necesite mucho tiempo de armado, que el troquelado sea fácil de descomponer, digamos, y que facilite la devolución también.
Hoy, por ejemplo, algunas empresas ya empiezan a trabajar con un doble cierre, un cierre primario que es para llevar el producto, pero preparados para la logística inversa o el regreso del producto ante una devolución del mercado con un segundo cierre. Entonces, Mira. ¿cómo empezamos a pensar en esos lineamientos o en esas nuevas puntos que nos marca el mercado? Otro punto importantísimo es el acompañamiento técnico. ¿Y cómo hago el acompañamiento técnico de un cliente? Conociendo su operación. Ya el diálogo no puede estar con o un área de marketing de mi cliente que diseña el producto o con el área de compras. Tengo que conocer su operación, porque cuando yo conozco cómo es su proceso, cómo se inserta el cartón corrugado en su línea de producción, yo puedo proponer, puedo hacer modificaciones tanto hasta en mi mismo producto para Claro. poder adaptarme rápidamente. Entonces, lo primero que nada es tengo que conocer la operación de mi cliente. Tengo que tener capacidad de integrarme también. Hoy tenemos operaciones mucho más automatizadas del lado del cliente. Entonces, mi producto o el cartón corrugado, la caja de cartón corrugado no debe ser un obstáculo dentro de su automatización, sino debo poder integrarme a ellos. Y actitud de servicio. Esa siempre yo la nombro. Yo siempre digo que tenemos esta actitud de servicio, de saber que estamos dentro de un ecosistema. Esto es una red donde todos que tenemos un mismo fin, ¿sí? Exacto. El poder entregar un producto en tiempo y forma y con la satisfacción de un cliente, de un consumidor. Entonces, debo poder involucrarme en la problemática del cliente para poder darle soluciones. Y esto me lleva a otro punto que para mí es súper importante dentro de las redes o las cadenas logísticas, que es cómo me convierto en un socio estratégico, cómo dejo de ser un proveedor más. O sea, todo esto de involucrarme en la operación, conocer la operación de mi cliente, poder reaccionar rápidamente ante sus necesidades, es parte de convertirme en un socio estratégico y no un proveedor más. Exactamente, ese el valor agregado que hablamos y lo hemos mencionado muchísimo en los anteriores podcasts que debemos dar, ¿verdad? Para hacer la diferencia definitivamente. Tomando un poco esto que estás diciendo de automatización y sobre todo el diseño del empaque, donde los centros de distribución integran tecnología avanzada también. ¿Cómo puede el diseño del cartón corrugado adaptarse a estas condiciones sin presentar un obstáculo dentro de la cadena? Mira, lo primero es poder trabajar con el cliente, ¿sí? Entender hacia dónde va el cliente. El peor error que podemos caer es, me voy a parar no en proveedor de cartón corrugado, sino en una empresa que requiere este cartón corrugado para el empaque secundario o primario de mi producto, ¿no? Exacto. Cuando yo como esta empresa, como cliente, automatizo algún eslabón del proceso, de todo el proceso logístico, sea el picking, sea la carga y descarga de camiones, sea el almacenamiento, o sea la misma producción, ¿no? Cualquiera sea el proceso que automatice, lo peor que puedo hacer es asumir que este producto que me da el proveedor es tal cual y automatizar para lo que ya tengo. Entonces, cuando tratamos de automatizar para lo que ya tengo, terminamos adecuándonos, acomodándonos. En realidad, acá el proveedor de cartón corrugado lo que hace es acompañar a las empresas en esta automatización de decir, bueno, a ver, ¿qué debo modificar en mi producto para poder acompañarte en esta línea de automatización que estás llevando a cabo? Entonces, quizás tenga que cambiar el tipo de troquelado, quizás tenga que cambiar las dimensiones, quizás tenga que cambiar las especificaciones, el gramaje. Digo, es cómo te acompaño, porque en definitiva es un nuevo producto que estoy sacando, un nuevo SKU bajo estos nuevos lineamientos. Porque también el producto que yo estoy ofreciendo, este contenedor, esta caja de cartón corrugado, debe tener especificaciones correctas que ya el margen de error es cada vez menor. 1 milímetro más, 1 milímetro menos puede hacer que mi producto genere un cuello de botella en una línea de producción. Exactamente. Entonces O no afecta puedo el pasar. producto, perdón, o Exacto, afecta el producto que lleva, ¿verdad? exacto. También Entonces ese no problema. puedo pasar a ser un dolor de cabeza para otra empresa, sino tengo que acompañar en este proceso. Exacto. Bueno, y conversando de esto también, aprovechando este hilo,
la función que tiene la caja de cartón, ¿verdad? Como protectora y que el empaque cumple hoy con un rol muy operativo clave. Mm. Pero desde tu perspectiva, Marcela, de, ¿qué convierte una caja en un empaque realmente eficiente, sobre todo en términos de espacio, tiempos y recursos? Bueno, volvemos al diseño. Ajá, Todo vuelve al diseño, ¿no? Y cómo sí. participamos cómo nos involucramos en el diseño. Em, yo me gustaría dar un ejemplo que para mí es muy ejemplificador. Te roba todas las palabras este ejemplo. Hay una empresa que es muy conocida para todos, que es IKEA. Ajá, Y todos hemos comprado alguna vez alguna lámpara, algún mueble, algo de IKEA. ajá. Eh, Imagínate si yo compro un sofá en IKEA eh, y solo hago una caja que envuelva el sofá en su forma y lo enviamos así. O sea, el espacio en el camión, el espacio en un depósito. Es inconcebible que un producto de IKEA te llegue en su tamaño normal. Ujú. Siempre ves una caja rectangular muy finita y decís, ¿cómo esto se va a transformar en un sofá? ¿No es cierto? Sí. Eh, ¿Por qué digo que este es el mejor ejemplo? Porque desde el diseño de producto, vos tenés participando el área logística, desde el diseño del producto, porque la premisa es que cualquiera sea el producto que estoy diseñando, se tiene que poder colocar en una caja que sea compacta. Ujú, Y el ujú, producto no debe pesar más de tanto, ¿no? Entonces, la única forma es involucrarme y el área logística involucrándose en esto. Y esto es bastante nuevo porque eh, yo siempre digo que las áreas logísticas quizás han sido las más relegadas dentro de todo el proceso. Desde un marketing diseñando, involucrando quizás a un área productiva, porque es quien tiene que producir el producto, quien le da la forma al producto, y ujú. a veces subestimamos el impacto logístico, ¿no? Y eso nos hace priorizar temas de producción, sin olvidarnos el costo oculto que hay en un almacenamiento, lo que sale el metro cuadrado, transportar aire en un camión, o todas las consecuencias que generamos dentro de esta cadena, ¿no? Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, estas cajas o estos contenedores, ¿cómo deberían ser o cómo los vemos que participan en esta eficiencia? Yo te digo que hay determinadas premisas que debemos cumplir dentro de lo que es las especificaciones o el diseño. Ujú, Primero, el tiempo que me lleva a armar una caja. A esta línea de producción que va a armar esta caja para poner un producto adentro, ¿cuánto tiempo le lleva a armar una caja? Yo te doy un ejemplo. Si yo tengo que una caja me lleva a armarla 30 segundos, vos decís 30 segundos es nada, es rapidísimo. Pero si yo tengo que armar 2000 cajas diarias, claro. estamos hablando de 16 horas de armado. Ahora, si yo eso le bajo de 30 segundos, lo bajo a 10 segundos, ya estamos hablando de menos 10 horas armado. Entonces, ¿cuán fácil es esa caja darle la forma? Porque, digamos, el cliente no recibe cajas ya armadas, las arma en su planta. Exacto. Darle la forma es elemental. ¿Cuánto tiempo nos lleva? Tenemos que colocarle cintas para el cierre, grampas, lo que fuera, todo eso es tiempo adicional. Ujú, Otro tema es, y estaba atado un poquito a lo que hablábamos recién, es cómo optimizamos el volumen. Ya no va más esto, tengo una única caja para cualquier tipo de producto, hago una estandarización. Porque la estandarización, lamentablemente, lo vas a hacer hacia el producto más grande y con lo cual vas a transportar aire. ¿Sí? Entonces ya no puedo transportar aire. Entonces tengo que empezar a customizar la caja, el tamaño en función al producto, que tampoco es infinita esa automatización. ujú, Sí, ujú. esas medidas, no es infinita, no puedo tener 2 millones de SKUs en función a los 2 millones de productos que tengo. Entonces, ¿dónde está Exacto. el equilibrio? Eh, Tienen la que resi- maximizar también, hay que maximizar, exacto, ¿verdad? No solamente exacto. los costos, sino el espacio, o sea, es todo, es una Las sinergia. horas hombre, el espacio, el Exacto. movimiento del camión, los fletes.
La resistencia, ¿cuál es la resistencia adecuada? Es lo mismo que pasa con el tamaño, la optimización del volumen en función del tamaño de la caja. La Ujú. estandarización de la estructural, la resistencia de esa caja, no puedo tener un producto con una única resistencia. Tengo que adecuarme a los distintos productos Exacto. que tengo. Lo que hablábamos anteriormente, cuán compatible es con los sistemas automatizados Ujú, de ujú. las líneas automatizadas del cliente. Y por último, la facilidad de manipulación. Todos los detalles de diseño tienen que ser bien pensados. Manijas troqueladas, marcación clara, las flechas de esto se coloca hacia arriba. Todo eso pensado desde cómo se va a manipular en una planta, en un depósito, ahorra tiempos al momento de armar. Y por eso yo decía al principio, me tengo que involucrar tengo que conocer el proceso del cliente. Tengo que saber cómo hace el picking de esa caja, cómo la carga en un camión, cómo lo pone en una línea de producción, porque eso me va a llevar a repensar el diseño de esa caja. Sí, definitivamente tiene que haber una sinergia entre la logística y el diseño del empaque, la fabricación del empaque, ¿verdad? Porque Correcto. conlleva un montón de variables para que llegue a su punto final, ¿verdad? Em, ¿Cómo debería ser esa relación, Marcela, para vos? O la relación ideal entre fabricantes de cartón corrugado, ¿verdad? Y esos equipos logísticos. Bueno, es lo que hablábamos antes de cómo nos convertimos en socios, ¿no? En Ujú. socios estratégicos de ese fabricante de un producto. Em, Debo entender, o creo que uno de los puntos principales cuando trabajamos con los clientes es poder entender que nuestra relación no puede ser una relación de transaccional, digamos, o de negociación de precios, de negociación del precio unitario con un área de compras, como tampoco tiene que ser una relación con una comunicación unilateral con un área de marketing de este cliente, ¿no? Donde me dice cuál es el diseño que quiere y nosotros cumplirlo al 100% Ujú. sin cuestionar constructivamente, ¿no? Ahí es donde nosotros agregamos valor. ¿Cómo nos involucramos ayudando en el diseño de ese producto, de ese contenedor, entendiendo cuál es todo el proceso o todo los distintos eslabones que va a recorrer en la cadena hasta llegar al consumidor final para poder entender cuál es el fin de ese contenedor y en función de eso también poder hacer un diseño que se adecue a las necesidades. Pero todo esto se logra, volviendo a lo que decía hace unos segundos, saliendo de esta relación transaccional con compras Ujú. o de una comunicación unilateral con un área de marketing, sino involucrándonos a conocer cuál es el objetivo de este producto, cómo me puedo involucrar en el diseño de esta caja que ayude al objetivo final de este producto. Y uno de los puntos también muy importantes es cómo en esto cómo compartimos información, cómo Claro. compartimos información con el cliente, cómo planificamos en conjunto. Porque si yo sé que este cliente está lanzando un nuevo producto, está lanzando una campaña, está haciendo una modificación en el producto, mientras yo más pueda anticiparme a estos nuevos lineamientos, mejor lo voy a poder acompañar. Exacto. Vas a estar más preparado para Exactamente, contestarle y darle confianza, ¿verdad? A la hora exacto, de hacer su exacto. caja. Pero esto es parte de involucrarme en su proceso y de Claro. conocer cómo juega mi producto en su proceso. Súper interesante. Marcela, y bueno, históricamente el cartón corrugado, ¿verdad? Ha sido un protagonista del embalaje. Sin embargo, ahora en el mercado existen mil y una opciones más que están evolucionando. ¿Consideras que sigue siendo el cartón corrugado la mejor opción para el e-commerce en este momento y que o está ya empezando a compartir ese rol con otros materiales? A ver, como vos decís, históricamente lo ha sido y creo que
por un buen tiempo más lo va a seguir siendo. Ujú. Sí, comienzan a aparecer algunos otros tipos de embalaje, eh, pero creo que todavía no, o sea, están muy lejos de ser competencia del Ok. e-commerce, perdón, competencia del cartón corrugado. Pero creo que es una oportunidad también para ver por qué aparecen, dónde aparecen, eh, porque en definitiva aparecen debido a una debilidad de nuestro producto, ¿no? Del cartón corrugado. Entonces, todavía estamos a tiempo o tenemos el tiempo por delante para ver cómo esa debilidad logramos transformarla. Ok. ¿Sí? Ujú. A ver, te puedo dar algunos ejemplos. Empiezan a aparecer, por ejemplo, hay empresas que están viendo cómo algunas bolsas con estos globitos amortiguadores, digamos, Ujú. este, son más convenientes antes que una caja en la entrega, porque no tienen, tienen menor peso, ocupan menos espacios y se adaptan a la forma del producto, pero no son aplicables a cualquier tipo de producto. Quizás sí lo puedo aplicar a prendas de vestir, donde no tienen una estructura y no necesitan una estructura, Ajá. pero no Ajá. lo puedo aplicar a un electrodoméstico, no lo puedo aplicar a cosas que son más frágiles. Entonces, como que empiezan a aparecer en algunos nichos, digamos. Sí. A- O Además que no, también no se adapta tal vez a la marca, hay que considerar todo el tema de la un montón de cosas marca, ¿verdad? que El hoy siguen producto siendo la final. fortaleza del cartón Exacto. corrugado. Ujú. Aparecen también eh, productos reciclados, Ujú. o productos reciclables, reutilizables, pero también un producto reciclable, reutilizable en la entrega. ¿Cómo me aseguro que ese producto regrese? ¿Cómo hago la Exacto. logística inversa de ese producto? Entonces, como te decía, si bien hay productos que van apareciendo, van ocupando hoy algunos nichos, son volúmenes muy pequeños, pero tenemos la oportunidad, o las empresas de cartón corrugado tienen la oportunidad de ver cómo se adaptan, cuál es esa necesidad que están cubriendo y cómo yo me puedo adaptar a esa necesidad. Todavía tenemos mucho camino por delante. Hoy el cartón corrugado todavía tiene un montón de ventajas, desde Eso el te iba a peso que decir. ocupa, desde lo maleable que es, desde lo sustentable que es, tiene un montón de ventajas que son muy difíciles de suplantar hoy. Entonces, ¿cómo nos vamos adecuando ante las nuevas necesidades que tiene el cliente? Si nosotros nos adecuamos, podemos seguir creciendo y acompañando este crecimiento. Sí, de hecho, eso te iba a decir, que sí, tenemos muchísimas ventajas, ¿verdad? Y eso es un plus. Y pues obviamente tenemos muchas cosas que mejorar, pero vamos ya con un poco de camino recorrido Sí. con, en consideración a los demás materiales, ¿verdad? Em, y si miramos hacia adelante y consideramos todos los cambios que vienen también en consumo, tecnología y sostenibilidad, bueno, esas ventajas nos ayudan muchísimo, pero ¿vos qué crees qué tendencias están marcando el futuro del empaque logístico, especialmente en la canal de online, que es cada vez más fuerte, ¿verdad? O si no es casi que el primero varió muchísimo y vos lo decías desde pandemia a la fecha. Sí, a ver, todos los cambios que acompañan estos primeros puntos que veíamos en una de tus primeras preguntas, cómo soy más ágil para responder, cómo logro un producto que se sienta como sustentable, porque si bien hoy el cartón es sustentable, pero también cuánto nos pasó, si nos vamos a un extremo, que fue la etapa de pandemia, de Ujú. empezar a pedir todo por e-commerce y de golpe cuántas cajas tenías en tu casa y qué hago con Sí, todas estas cajas, ¿sí? sí. O abrir una caja y que esté rellena de bolsas para amortiguar el movimiento y que no se rompa el producto que viene adentro. Bueno, ese es o sea, el cartón corrugado en sí es reciclable, es sustentable, es un producto sustentable, pero el volumen, la cantidad de cartón, las bolsas plásticas adentro, y el cliente diciendo, el consumidor final diciendo, ¿qué hago con todas estas cajas? Ujú. Eh, Eso también impacta en la visión del consumidor. Entonces, esos son los detalles donde yo me tengo que ir adecuando a este nuevo consumo, que quién lo domina o quién está marcando las nuevas leyes es el consumidor final.
en el e-commerce, ¿sí? Si yo intento tratar, o mejor dicho, lo que se ve o lo que vemos es que este e-commerce es un nuevo canal de entregas, es un nuevo canal de ventas. Si yo sigo creyendo que es el retail normal, convencional que conocíamos y lo sigo tratando como un retail, estoy perdido. Claro. Porque no estoy entendiendo quién está marcando las reglas. Y en el e-commerce las reglas las marca el consumidor final. Entonces, ¿cómo soy más ágil para entrar, para entregar, para responder, con bajos costos? ¿Cómo reacciono rápidamente? ¿Cómo entrego un producto sustentable? ¿Sí? ¿Y cómo reacciono con una logística inversa ante daños? Entonces, esos son los nuevos lineamientos donde nosotros tenemos que empezar, o ya empezamos, mejor dicho, a adecuarnos y a ver el mercado de otra manera. Claro. De hecho, y tomando lo que estás diciendo sobre este montón de cajas que nos llegan a la casa, que bueno, cuando uno trabaja en este sector ya no ve la caja igual, la ve con otros ojos definitivamente, pero bueno, llegan y es en cantidades bastante grandes. Eh, ¿Cómo puedes darnos tal vez algunos tips, verdad, para que nosotros podamos de una forma inteligente aplicar o al sector, más bien, darle estos tips que puedan aplicar en el diseño de empaques em, para lograr cadenas más inteligentes y sostenibles? Y que no suceda esto, ¿verdad? O que veamos esto desde otra forma y educarnos a dar el siguiente paso, que es ser sostenible. Correcto. Mira, a ver, como tips te puedo dar es, y perdón que vuelva sobre algunos puntos, pero fíjate que son las cosas que nos van armando este nuevo escenario, ¿no? Ujú. ¿Cómo hago para que esta caja, primero el poder delinear o dibujar esta caja desde que sale de mi depósito, que soy el proveedor del cartón corrugado, hasta que llega al consumidor final, qué pasos lleva y qué transformación va llevando en cada paso? El poder conocer en detalle todos estos procesos nos permite decir, bueno, ¿qué tipo de caja que necesito? Entonces, si es una caja que antes solo de mi depósito llegaba al cliente, que la utilizaba y quedaba en el cliente, era un solo proceso, era un solo camino. Hoy vos tenés participando quizás que pasa por 3 centros de distribución, por 2 centros de preempaque, hasta que llega al cliente, al consumidor final. Digo, hoy aparecen nuevos jugadores en toda esta cadena. Entonces, mi caja tiene que ser una caja fácil de armar, donde quizás tenga que poner un tipo de troquelado, donde quizás estas cajas donde al armarla se encastran y no necesitan cintas para poder cerrarlas, o que Ajá, sea sí. un mínimo consumo de cintas. Cajas donde hoy también empieza a jugar un papel, o ya hace unos años juega un papel muy importante el tema de trazabilidad. Entonces, yo necesito que esta caja que estoy produciendo tenga la capacidad de donde se le puedan pegar etiquetas, donde se le pueda hacer una impresión a la caja, este, para luego el cliente pueda identificarla, pueda hacer la trazabilidad correcta. Eh, Podemos ayudar, por ejemplo, con hacer impresiones customizadas ya desde nuestra planta, pero todo esto implica conocer al cliente y conocer todo el proceso para poder acompañar y no reaccionar. Claro, porque también no podemos perder de vista pues la calidad que debe llevar esa caja, Nunca, ¿verdad? nunca. Que es el eje principal, porque lleva un producto que hay que cuidar y mantener hasta que llegue al punto final. Entonces, tiene que verse y valorarse todas estas variables para Y que... es súper importante lo que estás diciendo, Ujú. porque hay algo que nos perdemos en el medio. Eh, Como nosotros como productores de cartón corrugado no llegamos directamente al consumidor final bajo nuestra marca, ¿sí? Ujú. O sea, yo soy Marcela Páez y tengo mi empresa de cartón corrugado. Al cliente no le va a llegar la caja de Marcela Páez, le llega la caja de Andrea Mora, que es el producto que compró. Y Andrea Exacto. utiliza la caja de Marcela. Entonces, una de las cosas
un poco locas, si querés, que suceden en este proceso, es que ante problemas con la entrega, problemas con el packaging de ese producto, quien se ve perjudicada es la empresa cliente, no el proveedor de cartón corrugado. Ujú, Es el ujú. primer perjudicado. Entonces, ya ese consumidor final decide no comprarle más a Andrea Mora, ¿sí? Sí, Y no se olvida de quién fue el proveedor. exacto. Y entonces Andrea, ¿qué va a hacer? Deja de comprarle a Marcela. Pero esa información no me llegó a mí Ujú. directamente. Entonces, es muy importante qué servicio ofrecemos, como vos decías, cómo protegemos el producto, porque cuando estamos protegiendo el producto final, la percepción de ese consumidor final, estamos protegiendo también nuestra relación con nuestro cliente. Exacto. Y es súper importante. Y esto me dispara un poco atado a lo que vos me decías, me preguntabas recién sobre qué características o cómo nos adecuamos a las nuevas necesidades. Ujú. Hoy aparece, hoy, hoy en día estamos sobrados de información, ¿sí? Que es distinta a la información que teníamos en los años 2000. Ya en los años 2000 contamos con mucha información que siempre decíamos cómo los transformamos en algo valioso, ¿no? En que me ayuden a Sí. transformar mi negocio. Hoy contamos con demasiada información, mucho más de la que podemos procesar. Pero Ujú. ahí en el mercado hay información muy útil que, por ejemplo, con la incorporación de inteligencia artificial, tenemos oro en polvo en nuestras manos para poder cumplir con esos clientes. Desde poder conocer en función al consumidor final las quejas que hace en determinados blogs o en determinadas páginas Exacto. o los halagos que hace a determinado producto, poder identificar cuáles de esas quejas o halagos están relacionados con el empaque. Si nosotros podemos identificar eso y extraer esa información, podemos accionar a hacer modificaciones en el empaque, Sí. por ejemplo, o con la trazabilidad mismo del producto, poder predecir qué tipos de clientes son los que compran este producto, para saber cuándo sí conviene una customización para una fidelización y cuándo no. Tenemos muchísima información y hoy con IA nos permite explotar todo esto en pos de poder modificar el producto y, como decíamos antes, cómo hacemos para seguir siendo sustentables y para poder seguir en el En el mercado tiempo. en Claro. el tiempo, exacto. Claro, y aprovechar esas ventajas también que tenemos, ¿verdad? Como sector y más bien explotar este producto para mejorar y hacerlo no sustituible nunca, más bien fortalecerlo en el tiempo. Sí, tenemos que ir adaptándonos. Claro, claro. Marcela, ¿y me puedes dar un ejemplo tal vez de algún empaque o diseño de empaque que haya que haya generado mejoras logísticas significativas y que encierre un poco todo esto que hemos estado conversando? Sí, mira, a ver, uno de los grandes avances que se ha tenido en cartón corrugado, digamos, es el poder hacer en el momento cajas en el momento, dentro de las líneas de producción. Es decir, llevar el producto a granel hasta el cliente y dentro del mismo cliente poder hacer la caja. ¿Esto qué nos permite? Poder customizar, nos permite poder actuar ágilmente trabajando sin tener stocks de productos terminados. ¿Sí? Responder ágilmente a la demanda. Esto es uno de los grandes avances que se ha avanzado y esto está alineado a esto que decíamos donde el cliente quiere el producto ya, ¿sí? Y no sabemos por dónde va a venir la demanda muchas veces, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, si bien aparecen muchos eslabones hoy en la cadena, mientras minimicemos los tiempos en estos eslabones, vamos a estar ganando mucho campo. Eso es uno. Que ya varias empresas están trabajando y varias empresas de cartón corrugando están trabajando esto con grandes clientes, ¿no? Y otro gran avance es, te doy un ejemplo muy claro, por ejemplo, Amazon. Amazon trabaja, explota al máximo con inteligencia artificial toda la información que tiene de sus entregas.
Entonces eso le está permitiendo ágilmente poder predecir qué tamaño y qué especificaciones debe tener esa caja para poder actuar rápidamente. Y Qué de esta manera, interesante. o sea, trata de pensar hace unos años atrás que recibías la caja grande de Amazon llena Claro, de bolsas y hoy es una caja prácticamente adecuada al producto que estás adaptada. recibiendo, Ajá, adaptada al correcto. producto que estás recibiendo. Ajá. Pero para poder tener la caja adaptada al producto necesitas agilidad y necesitas información y poder predecir bien. Bueno, Amazon está trabajando con IA en esta predicción, digamos, de cuáles serían los tamaños y cuáles serían las especificaciones necesarias. Bueno, y Entonces, la inteligencia artificial que ahorita es muy importante y relevante, ¿verdad? De considerar y que la apliquemos en todas las áreas para que nos ayude a crear esa ventaja, bueno, definitivamente. todo lo que te da la inteligencia artificial creo que todavía desconocemos todo lo que nos da. Sí. Desde poder tener empaques a medida en tiempo real, justamente integrando esta información de los clientes, lo cual nos va a llevar a menos uso de cartón, menos fletes, menos espacios. Poder predecir patrones de devoluciones en función a las quejas de Ujú. clientes. Poder optimizar el mix de los empaques, poder customizar empaques, analizar la performance. Digo, nos abre un montón de rubros en los cuales antes no pensábamos que podíamos llegar a tanto detalle, ¿no? Sí, esas son los ojos, nos han abierto los ojos literalmente, ¿verdad? A ver un mundo lleno de oportunidades con la inteligencia artificial y otras herramientas para poder mejorar nuestros productos, sobre todo en el sector de cartón corrugado. Marcela, vamos a ir finalizando el podcast. Te agradezco muchísimo el tiempo y me gustaría cerrar. Bueno, vos ya tuviste la experiencia de estar con nosotros en una convención. Ujú. Sabes lo que es eso, es un marco y una ventana que nos permite llegar a muchísima gente y ahora estamos utilizando este podcast con ese fin de llegar todavía a aún más personas, ¿verdad? Del sector que nos escuchen. ¿Qué consejo? Nos gustaría escuchar qué consejo nos podrías dar de al sector de corrugado que buscan evolucionar y aportar más valor, ¿verdad? Sobre todo en este escenario de transformación logística, considerando todos em, estos mensajes que nos has dado el día de hoy. Sí, mira, yo lo que puedo decirles es que el tema es no quedarnos con lo que nos funcionó. ¿Sí? No quedarnos con lo que nos funcionó hasta ahora. El empaque o la cantidad de SKUs, el tipo de empaque que teníamos hace 10 años, hoy lo tenemos que adaptar. Lo que nos dio el éxito en algún momento, hoy nos tenemos que adaptar. Y adaptarnos a esta nueva visión, que es la de un canal totalmente distinto, la de un cliente totalmente distinto, con requisitos diferentes, ¿no? Entonces, la adaptación es lo que nos va a permitir, digamos, continuar trabajando y continuar creciendo. Y en esta adaptación es poder hacer uso de toda la información que tenemos disponible hoy. Eh, eh, el poder hacer uso y el análisis de toda esta información es lo que nos permite decir, bueno, por acá es el camino, ¿no? Como decíamos, el cartón corrugado no va a ser reemplazado hoy, no va a ser, tiene mucho camino por delante, pero Ujú. todo avanza muy rápidamente. Sí, vamos Entonces, muy no nos rápido. podemos quedar en cómo estamos trabajando. Tenemos que ir viendo hacia dónde va el mercado y adaptarnos. Y hoy uno de los puntos fundamentales es poder ser socios de las empresas a las cuales le proveemos este producto, digamos, el cartón corrugado, y entender hacia dónde van ellos para ser un acompañante, digamos, en este camino. Formar un equipo para Correcto. hacer Sí, crecer el sí, 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 sector, sí. ¿verdad? Sí, En sí, sí, todo sí. sentido, definitivamente. Definitivamente, y entender que logística se tiene que involucrar. Claro, claro que sí. Bueno, Marcela, muchísimas gracias de verdad. Felices de que estés con nosotros en este podcast. Esperamos que no sea la última vez. Al contrario, estás súper invitada. Nos encanta tener temas novedosos como estos, innovadores, y que forman parte del proceso de las empresas corrugadoras.
Ha sido de verdad una conversación muy valiosa y nos deja reflexionar muchísimo, sobre todo a todos los actores de la cadena, ¿verdad? A quienes nos escuchan, invitarlos a que nos sigan por todos nuestros medios, agradecerles su sintonía y los esperamos en el próximo episodio del podcast AXA Life. Muchas gracias y un saludo. Hasta luego. Gracias por todo. Esto fue AXA Live, el podcast. Lo esperamos muy pronto en un nuevo episodio. AXA. Porque el mundo de las cajas siempre invita a ser explorado.